de Diputados y pasaron muchas cosas. Hemos invitado a Rubén Maldonado, diputado del Partido Fuerza del Pueblo, para que nos cuente un poco sobre el proyecto y qué se espera que ocurra a partir de ahora. Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, Oscar, ¿cómo están todos ustedes? Buen día, diputado. ¿Todo bien? Bueno, nada, como tú bien planteas, en el día de ayer, pues, el presidente de la Cámara introdujo de nuevo en la agenda el proyecto del Código Penal. Ya el Código Penal había tenido una votación y en consecuencia muchos actores entendían que el código no podía estar en la agenda. El caso es que estuvo en la agenda. El presidente convocó a los voceros y más o menos explicó su plan para el Código Penal. Hay que reconocer que el presidente Pacheco ha puesto un gran empeño en el conocimiento del proyecto, pero evidentemente que el proyecto cayó en una situación que requiere un tratamiento totalmente diferente al normal, al que se presenta, el que cotidianamente se hace en el Congreso Nacional con los diferentes proyectos. En razón de que el proyecto ya fue rechazado, el informe del proyecto con los votos requeridos por los reglamentos y por la Constitución, el proyecto fue rechazado. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. El informe. Al rechazar el informe, la Cámara de Diputados y el proyecto venir del Senado de la República, evidentemente que el informe que rechazó la Cámara de Diputados automáticamente tumba todo lo tratado en la comisión bicameral que se formó para conocer el proyecto y que fue conocido en el Senado. Me explico. La comisión bicameral se reúne y en esa reunión deciden hacer una serie de variaciones y de enmienda al proyecto original que llegó de la Cámara de Diputados. Ese proyecto fue, para decirlo de alguna manera, mutilado, ¿verdad?, en el Senado. Y ese proyecto ya aprobado por el Senado es el que se manda a la Cámara de Diputados. Pero se manda aprobado con la aprobación, con la variación que se hace en la comisión. A la comisión, el Pleno de la Cámara de Diputados, a rechazar el informe de la comisión bicameral, automáticamente todo lo que el Senado de la República aprobó del proyecto y que tiene que ver con el informe queda evidentemente rechazado. ¿Por qué? Porque yo he escuchado planteamientos en ambas direcciones y el que me parece más lógico, y confieso, la lógica mía parte de la absoluta ignorancia jurídica del caso, pero lo más lógico que me resulta es el argumento de, bueno, se rechazó el informe, no el proyecto. Se puede introducir un proyecto y se puede incluso liberar del informe y conocerse. Exactamente, es lo que estoy planteando, perfectamente como tú planteas. Ya lo que no podemos nosotros es aprobar el proyecto con nada que haya sido objeto de la comisión, del informe. No, el proyecto que le envía el Senado lo que le envía es un anteproyecto de ley. Ese proyecto de ley, un proyecto de ley, ese proyecto de ley ya está aprobado por el Senado. Y la Constitución establece que ustedes tienen que aprobarlo porque es bicameral. Ustedes tienen que aprobar el proyecto de ley, no un informe. Sí, voy ahí. Pero recuérdate que para el proyecto llegar, el proyecto se le hacen modificaciones. Y esas modificaciones, yo te mando el proyecto de tal manera, acá. Y allá en el Senado, junto en comisión bicameral con los diputados, a ese proyecto se le añaden o se le quitan algunos aspectos. Pero es que el proyecto que ustedes enviaron de la Cámara se cayó. O sea, el proyecto que el Senado le envía a ustedes, al final de la pasada legislatura, que ustedes no aprueban, se cayó. Sí, porque entonces se va a una comisión bicameral y se reintroduce por el Senado, primera vez. Sí, pero el Senado lo conoce, dos lecturas consecutivas, ahora le toca a la Cámara de Diputados conocerlo. El proyecto de ley. Pero es que tú tienes un proyecto que es el proyecto madre. Este es el proyecto madre que yo te envío o que hace el Senado. Pero ese proyecto no se aprueba como llega. Ese proyecto se deposita
en Secretaría General, y entonces la comisión bicameral trabaja ese proyecto, le quita y le pone. Todo lo que la comisión le quitó o le puso durante ese proceso en el Senado, cuando llega a la Cámara de Diputados, para ser aprobado y autorizado, el trabajo de la comisión tiene que ser refrendado por la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados entonces rechaza el informe. El informe, no el proyecto. No, el proyecto sigue vigente. Ahora, lo que hay que hacer ahora es agarrar el proyecto sin nada de lo que la comisión... El original. Sin nada de lo que la comisión le agregó, y entonces él puede, el presidente, sí. ¿A partir de qué usted parte de eso? Porque bueno, a partir de una lo que lógica. la Constitución dice es que usted tiene que conocer lo que el Senado le envió. Sí, pero ya lo conocimos. Y lo rechazaron. Y lo No rechazamos. el informe. Pero Rechazaron el informe de una comisión bicameral que se juntó en un hotel. Sí. El proyecto de ley que el Senado le envió, porque la comisión bicameral es un reglamento interno. La Constitución establece, hay un proyecto de ley que se conoce en XX forma. El proyecto de ley que le envió a usted del Senado, usted no lo ha conocido. Estoy de acuerdo. Pero conocimos el informe de la comisión. Eso está rechazado, eso no va para ningún lado. Bueno, pero el proyecto sí. Entonces tú me puedes presentar el proyecto otra vez de nuevo como está con el informe. ¿Qué lo impide legalmente eso? Porque es que el informe es lo que ha cambiado el proyecto ya no es el mismo. Y ya fue rechazado todo que el informe planteaba, que solamente plantea modificaciones, porque el informe no te habla del proyecto mismo como tal. El proyecto se explica por sí mismo. Lo que la comisión hace es que te dice, mira, de este proyecto, tú mandaste 100 artículos, yo te propuse 5 artículos más y te puse tanto párrafo más, o te eliminé tanto artículo o tanto párrafo. Pero hay un proyecto original. A la comisión, al pleno de la Cámara, rechazar ese informe, automáticamente todo lo que el Senado le agregó o le quitó al proyecto original que ellos mismos introdujeron, queda desechado. No me convence su argumento. Pero que tiene que ser lógico, porque es que ya fue, oye la palabra, la Cámara de Diputados rechazó el informe, ya no hay informe. Pero hay proyecto. El proyecto sigue, podemos presentar el proyecto. Claro. Lo podemos presentar y lo podemos aprobar. El que le envió el Senado. No, pero no ese, no Sí, es. el que le envió el Senado. No, porque es que se tiene modificaciones. No. No, es que el Senado envía. Usted no ha conocido a ninguno todavía. Es que el Senado no puede. El Senado no envió un proyecto y te lo envía. No, el Senado le hizo modificación al proyecto. El proyecto, yo hago un proyecto de ley y yo regulo la cantidad de agua que va a tener esa copa. Usted somete un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley va a una comisión. Esa comisión presenta un informe. Modifican el proyecto que usted presentó. Lo aprueban en 2 lecturas, lo envían al Senado. El proyecto que conoce no es el que usted presentó originalmente. Al Senado no le importa ese proyecto. Es el que le llegó. Con las modificaciones que estableció la Cámara. Eso es elemental. Lo que pasa es que ya ese informe, que no es de la Cámara de Diputados, es bicameral. Es decir, la Cámara de Diputados dijo que ese informe que dio en el Senado de la República, que se hizo, es ilegal. Bueno, porque no hay una comisión de la Cámara de Diputados. Yo creo que usted y yo no vamos a convencer. ¿No era bicameral entonces? ¿No era bicameral? Sí, era bicameral. Puede ser bicameral, pero no importa. La comisión era bicameral. Pero estaba la representación de la Cámara. Por eso, cuando llega al pleno de la Cámara rechaza el trabajo que hicieron sus diputados. Bien. Pasemos a otro punto con respecto al mismo asunto. ¿Qué hay que hacer ahora para que en la próxima legislatura se pueda aprobar el Código Penal? Desde mi punto de vista, hay un solo camino. El presidente de la Cámara puede perfectamente presentar el proyecto a conocimiento del Pleno y constituir el Pleno en comisión. Y al constituir al Pleno en comisión, el Pleno puede perfectamente leer todos los aspectos que la comisión ha trabajado anteriormente, porque van a haber algunas modificaciones. El acuerdo que asumimos ayer con el presidente de la Cámara es que algunos aspectos que trajo del Senado tienen que ser modificados.
y estuvimos de acuerdo inclusive en cuáles son esos aspectos. ¿Cuáles? Tienen que ver fundamentalmente con lo que tiene que ver con el aspecto familiar, de la familia. Algunos artículos y con la diferencia que había entre las penas que habían para la mujer, para las mujeres, que para cuando son mujeres con, ¿verdad? Con de la LGTB, su pena es mayor a cualquier otra mujer cuando se trata de violación. ¿Ustedes no entienden en el Congreso de la República Dominicana lo que es un crimen de odio? O sea, ustedes ese tipo de cosas no existe. Pero de todos modos, que estoy diciendo no quiero entrar en esas explicaciones porque entonces estaríamos en otro tema. No, este es un Yo tengo mi punto de vista sobre eso. Ahora, lo que quiero dejar presentado es Congreso del siglo XIX. que ahora, lo que tiene que hacer es constituir la Cámara de Diputados en comisión general. Coger y leer todas las modificaciones que vinieron en el proyecto como parte del trabajo de la comisión bicameral que se formó y aprobarla en el Pleno, esas modificaciones, y naturalmente cumpliendo con los acuerdos que hemos arribado entre los voceros y la presidencia en la Cámara de Diputados. Y entonces presentarlo y aprobarlo. Al aprobarlo la Cámara de Diputados, ya en el Pleno, constituido en comisión, entonces se puede enviar de nuevo al Senado de la República, y el Senado de la República entonces lo aprueba, sí, tal como lo envió la Cámara de Diputados. Lo enviaron con modificaciones. Y ya es un el proyecto que le enviaron lo enviaron con modificaciones. Pero tenemos que pasar primero por ese tamiz. Si no hacemos ese procedimiento... Ustedes lo que quieren es modificar el código. Son cosas muy pequeñas. Pero ¿cómo modificar el código? Cosas muy pequeñas. Rubén, una taza de café Santo Domingo para usted. Igual aquí para nosotros. Carolina, buenos días. Yo pienso que tiene razón el Pacheco, como usted hizo con el día del trago. Sí. No puño más con eso. No más con esa vaina, total. No pasa. Rubén. Ese brutico del momento. Mire, pero Pacheco está muy identificado con la aprobación del código y hay que reconocerle que ha aportado y se ha dedicado a trabajar para que ese código pase. Lo que pasa es que son un grupo de... Bueno, mire, antes vale algo. No es posible que los diputados vayan, se pongan de acuerdo en una vaina y después vayan y digan otra. Antes de que usted se nos vaya, la prensa del día de hoy tiene informaciones abundantes en lo que parece ser la inminencia del interrogatorio o del llamado al expresidente Danilo Medina. Hay una reacción de los diputados ayer del PLD en el Congreso. Han advertido que se van a retirar del Congreso si esto continúa. Le pregunto su opinión sobre esto. Mira, nosotros hemos apoyado lo que parece ser una política, inicialmente, del gobierno de persecución de la corrupción y en contra de la impunidad. Y eso lo vemos de buena vista, con buenos ojos. De hecho, no solamente lo vemos de buenos ojos, somos los responsables de la creación de todos los instrumentos legales para permitir que un gobierno pueda actuar en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Todas las leyes que existen en materia de anticorrupción y en contra de la impunidad se crearon en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente en los gobiernos que presidió el presidente Leonel Fernández. En consecuencia, nosotros somos partidarios de que todo aquel que haya cometido un acto indebido sea traducido a la justicia y que la justicia entonces al final sea la que determine si es culpable o inocente. Ahora, lo que no queremos es que ese proceso se enturbie, que ese proceso se dañe, que ese proceso pierda la credibilidad en la sociedad usándolo como un instrumento de tipo político. En el caso particular de la información que sale en los medios, según tú me planteas, Dani, y que habla de que el presidente Danilo Medina lo pueden llamar al presidente y a quien sea. Aquí nadie está por encima de la ley. Ahora, si usted tiene una acusación contra el presidente Danilo, formule una acusación y sométalo. Ahora, si usted no tiene esos elementos legales para hacerlo, pues no en consecuencia lo comience a citar en diferentes casos por presunta participación, porque entonces se va a caer la credibilidad y va a permitir que los acusados
usen el argumento de la persecución política para poderse liberar tal vez o buscar apoyo en los medios de opinión en la sociedad. Pero lo que nosotros queremos es que haya un proceso diáfano de acusación, que se le respete el debido respeto y que se cumplan con los procedimientos cuando se hace una acusación, para no dañar el proceso de persecución en contra de la corrupción. Porque si no se hace de esa manera, entonces cae a la judicialización política, y es lo que queremos evitar. En el caso particular del presidente Danilo Medina, yo no he visto todavía una acusación que se le haya formulado per se al presidente Danilo Medina, pero lo citan 90 veces. Entonces yo digo, pero si tú me lo estás citando 90 veces en un expediente, es porque tú tienes pruebas muy contundentes que hay que pesar sobre él. No lo cites tantas veces, formúlale su acusación y que el Ministerio Público haga su trabajo, y entonces también él, como imputado, tiene el derecho y tendrá la oportunidad de poderse defender de una acusación de esa naturaleza. Don Rubén, pero dejar en el aire, muchas gracias. siempre la acusación en el aire, o sea, eso es lo que nosotros criticamos. Gracias. Lo que nosotros queremos es que el proceso de acusación en contra de la corrupción no sea manchado por ninguna actitud que pueda permitir que la sociedad se anide el criterio de que la persecución que se está haciendo hoy en contra de los funcionarios es político, porque eso le daña a la sociedad dominicana y daña la consecuencia entonces negativa que puede eso traer para la sociedad. Rubén, gracias por acompañarnos. Rubén Maldonado, diputado al Congreso de Fuerza del Pueblo. Vamos a publicidad. En breve estaremos conversando con Limber Cruz, ministro de Agricultura.